Buenas a todos los amigos, a todos los feligreses. Bueno, hoy día estamos 15, ¿no? Es 15 de agosto del 2025 y se ha realizado en Alaska la reunión del presidente norteamericano estadounidense, Donald Trump, con Vladimir Putin de Rusia. Lo primero que hay que, me parece, remarcar es la diferencia de relación con esta administración estadounidense con Rusia de la anterior. O sea, el periodo de Joe Biden se caracterizó por la ruptura total. O sea, se cortaron las relaciones diplomáticas, se cerraron consulados, se expulsó cuerpos diplomáticos, y incluso a nivel de contactos secundarios también se cortaron, incluso los que siempre se han mantenido durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Fueron los contactos de inteligencia para más o menos saber por dónde se caminaba. Pero esta vez con Biden no. Biden apuntó o jugó, creyó, tuvo la ilusión de que Rusia se iba a derrumbar a partir de las miles de sanciones económicas que le infringieron a partir de febrero del 2022, cuando se inició la operación militar especial. Pero incluso hablaron de fechas, ¿no? En 2-3 meses esto se derrumba, en 6 meses estamos cambiando de gobierno, a Putin lo vamos a quemar en su búnker, va a venir un nuevo gobierno, va a tener su revolución de colores, ¿no? Y vamos a conseguir un gobierno que se quiera someter como vasallo a los intereses de Estados Unidos. Y estaban tan convencidos de que eso lo iban a lograr que ya cortaron todo, ¿no? Ya este Estado va a desaparecer, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia. Y eso es lo que tenemos que remarcar. ¿Por qué se dan estas diferencias? Porque el campo de la derecha, no es un campo pues unificado, no es una cosa sólida, tiene sus contradicciones internas. En términos más amplios, esas contradicciones entre los intereses del capital financiero internacional los ha llevado pues a guerras. Ahí tenemos la guerra de los Balcanes, la guerra de Crimea de 1853, la guerra estadounidense contra España en 1899, y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, caracterizado fundamentalmente por ser guerras interimperialistas. Pero eso no significa que al interior de los estados imperialistas no existan contradicciones. Esas contradicciones llegan a enfrentamientos muy fuertes. Recordemos a John Kennedy. John Kennedy procesó una contradicción de intereses al interior del Estado norteamericano respecto, en primer lugar, a la guerra de Vietnam. Ya en 1961, cuando asume el poder y se le plantea el asunto de intervenir militarmente en Vietnam, John Kennedy dijo algo parecido a lo que está diciendo Trump, que ese problema es un problema de los vietnamitas, que arreglen sus problemas los vietnamitas. Trump dice, es un problema, esta guerra no es mía, esta guerra la comenzó Biden, no es mía, yo me salvo. Pero si es una guerra europea contra Rusia, ya pues arréglense entre ustedes, ¿no? Yo me quito. Eso fue una de las razones del manejo antagónico de las contradicciones al interior de las élites financieras estadounidenses. El otro elemento es de que
la llamada Reserva Federal no es una institución estatal. La Reserva Federal tiene el nombre de federal, es pomposo, rimbombante, pero de institución federal no tiene nada. La llamada Reserva Federal es una empresa privada que imprime el dólar y se lo vende al Estado norteamericano, que luego lo distribuye en el sistema bancario. ¿Y quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Los dueños de la Reserva Federal es los grandes bancos norteamericanos. Los grandes bancos norteamericanos crearon a principios de 1920 más o menos, no recuerdo bien la fecha, esta empresa privada que imprime el dólar, ¿no? Es impresionante la maniobra financiera de estos bancos. El dólar que se utiliza como moneda de reserva mundial, moneda dominante después de la conferencia de Bretton Woods en julio del 44 en Estados Unidos, no es una empresa que pertenezca al Estado, es una empresa privada que imprime el dólar. Y eso le da un amplio abanico de maniobras financieras que es otra historia. A lo que voy ahora es que las contradicciones de intereses al interior de un Estado puede llevar pues a que se conviertan en antagónicas. Entonces, entre otros puntos, porque John Kennedy quería hacer una serie de reformas contra la corrupción, contra las mafias, etcétera, pero estos son puntos saltantes. Y decidieron asesinarlo. Lo asesinaron a él, lo asesinaron a su hermano, a Robert Kennedy, a Luther King, a Malcolm X, el líder islámico afro-norteamericano, a Martin Luther King, como los elementos más notorios. Pero se llevaron en encuentro a un conjunto de líderes sociales, políticos, comunales. Fue un periodo de solución de sus contradicciones internas a través del antagonismo. La otra persona que sufrió este embate fue Richard Nixon, presidente estadounidense. ¿Por qué tuvo problemas con lo que se ha llamado el Estado profundo? Que son los intereses de los militaristas, ¿no? La élite financiera que manejan el gran complejo militar industrial. Porque Nixon con Kissinger, que era su consejero y su ministro de Estado, decidieron negociar, salirse de la guerra del Vietnam, porque no la podían ganar, y porque los grandes apoyos a Vietnam eran pues la Unión Soviética y China. Entonces, si querían ellos salirse de la guerra, negociando su retirada, tenían que negociar con la Unión Soviética, China y también con Vietnam, ¿no? Pero el complejo militar industrial, los intereses militaristas y de la cúpula financiera tenían la idea de que la guerra la podían ganar. Mira los paralelos, ¿no? Acá también creen que la guerra se la puede ganar a Rusia. Pensaban que la guerra se podía ganar y había que meter más tropas, más bombas, más ejércitos, elevar lo que le llamaban ellos los escalones del ascenso de la guerra. Pero la economía norteamericana, por un lado, se disparó, la deuda arriba de los 100.000 millones de dólares en esta época. Bueno, ahora es diferente porque imprimen el dólar, como dicen en Argentina, ¿no? A rolete, cuando hacen una referencia a grandes cantidades, ¿no? Los norteamericanos después del 71 comenzaron a imprimir en grandes cantidades, en gigantescas cantidades, la moneda norteamericana. Y por otro lado, se cumplían pues las premisas de Alexander Parvus
respecto a que una nación que esté en guerra externa y que la esté perdiendo, a su vez genera al interior una crisis social que puede devenir en revolución. Y en Norteamérica se desató pues, todo un movimiento muy fuerte contra la guerra, contra el capitalismo, por los derechos humanos, incluso que tuvieron una serie de brotes de guerrillas, de la cual muy poco se comenta, muy poco se conoce. Tuvieron varios brotes de guerrillas con influencia de la Revolución Cubana, del che guevarismo, del foco guerrillero, de Carlos Marighella del Brasil con el mini manual del guerrillero urbano, ¿no? Entonces, la administración de Nixon entró en contradicciones con los intereses del capital financiero norteamericano que tiene, pues, que manejan el complejo militar industrial. Pero desecharon eliminarlo físicamente como John Kennedy. Lo que hicieron fue una maniobra de tipo jurídico en el cual dos periodistas ejerciendo la libertad de prensa norteamericana descubrieron pues que había habido una incursión en un local del Partido Demócrata, en un edificio llamado Watergate, y ahí el nombre del escándalo Watergate, para espiar al local y al Partido Demócrata. Y esto se creó todo una agitación política que al último obligaron a renunciar a Richard Nixon. No es creíble que un par de periodistas independientes, ¿no?, de conciencia moral crearan las condiciones para que el presidente norteamericano renunciara. Fue toda una maniobra del complejo militar industrial y de lo que llaman el Estado profundo. Antes de seguir sobre el Estado profundo, da la idea de algo conspiranoico, una cosa oculta que nadie conoce. No. El llamado Estado profundo en realidad es la dictadura financiera que maneja el complejo militar industrial y que todos los conocen. ¿Quiénes son? Ahí están pues los que están al mando del Pentágono, ¿no?, y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los directores de las agencias de seguridad, todo el mundo lo conoce, ¿no? Los empresarios de las empresas de fabricación de armas, todo el mundo los conoce, ¿no? Los dueños de los grandes bancos, todo el mundo lo conoce. Los lobbies, los grupos de presión que financian las campañas electorales de los representantes del Congreso norteamericano, son legales. Lo que antes era delito, después lo hicieron legal. Son legales y financian las campañas electorales y reparten pues sobornos para que salgan ciertas leyes y ciertas cosas no. Y están registrados legalmente, todo el mundo los conoce. O sea, no es gente desconocida, no es un Estado profundo, es un Estado que todo el mundo lo conoce. Pero le dicen Estado profundo, en realidad el término es de dictadura del capital financiero. Entonces, de ahí sale el dicho de que no importa qué presidente salga electo en Norteamérica, sea demócrata, sea republicano, y con qué lemas de campaña gane las elecciones, engañando al público norteamericano. Una vez que llega a la presidencia, se presentan los señores de terno negro, con corbata oscura y con maletines, y le dicen qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando llegó Obama, por ejemplo, había prometido cerrar la cárcel de Guantánamo. Incluso firmó la orden presidencial. Y el Pentágono le dijo, ¿sabes qué? La CIA también le dijo, ¿sabes qué? Negrito, te equivocaste. Guantánamo no se cierra. Y no se cerró, pero hasta ahora está funcionando. Entonces, hay un abandono de las promesas para encuadrarse a los lineamientos de la dictadura del capital financiero. Igual le pasó a ¿cómo se llama? Bill Clinton. A consecuencia del conflicto que hubo en este país del norte de África,
se me ha ido el nombre ahorita, ¿no? Hubieron un problema en un país del norte de África, en el Cuerno de África, y mandaron tropas para que supervisen con tropas de las Naciones Unidas el reparto de alimentos. Y hubo un intento de operativo de capturar unos líderes africanos y le salió mal, le salió completamente mal el plan. Y de allí sale la película La caída del halcón negro, del tipo de helicópteros que ellos utilizaron en esa operación. El Pentágono consideró de que era la oportunidad para entrar con todo, ¿no? Y Clinton se echó para atrás, ¿no? Más bien retiró las tropas, no quiso entrar. También cuando entró Clinton había prometido que se iba a abrir una comisión investigadora sobre el asesinato de John Kennedy. Fue una de sus promesas de campaña. Y efectivamente, como presidente, dio la orden de que se formara este equipo de investigación. Este equipo de investigación fue muy eficiente y abrió completamente las cosas que habían sucedido, desmintiendo completamente las tesis de la Comisión Warren. La Comisión Warren se formó dirigido por el juez Warren, de ahí el nombre, sustentando de que había sido un solo francotirador y que las heridas múltiples que habían tenido los que estaban en el coche presidencial había sido porque había habido una bala loca que giró 3 veces y hirió a uno y hirió al otro. Completamente absurdo, ¿no? Pero así lo firmaron, ¿no? Esta comisión que Bill Clinton dio la orden que se formara, destapó todito. Quiénes eran, con nombres y apellidos, quiénes fueron los 3 francotiradores de la triangulación contra Kennedy y quién disparó desde la verja de adelante hacia atrás a Kennedy, que lo mató, por dónde entraron, por dónde salieron, a dónde se refugiaron internacionalmente, cómo le pagaron, con qué le pagaron, quiénes fueron los trámites, qué bancos intervinieron y de qué parte de Europa fueron contratados y por qué. A pesar de toda esta información que está en internet, pueden buscarla y encontrarla. La comisión que investigó la muerte de Kennedy en la época del primer gobierno de Bill Clinton. A pesar de todas las pruebas, nunca se abrió ningún juicio. Podían investigar lo que quieran, pero no tenían el poder. ¿Todo esto a qué? A que Trump también está procesando pues un conflicto de intereses entre facciones del capital financiero. Lo han querido matar, no han podido. Lo han querido anular con juicios, como candidato presidencial, no han podido. Al final llegó, sobrevivió a la carrera de obstáculos y llegó a la presidencia. Y hay una diferencia, pues, él no comparte el concepto de los neoconservadores, del nuevo siglo americano, de estos globalistas unipolares, que todavía están con el esquema del 1990-91, con el esquema de Brzezinski, de su libro del 1997, del tablero mundial, de la estrategia de Francis Fukuyama, ¿cómo se llama? Del último hombre, del fin del mundo, donde el capitalismo liberal es lo máximo, la tapa, ¿no? La última chupada del mango, como dicen en IGA, ¿no? La cúspide de la evolución de la civilización humana, así lo definía Francis Fukuyama, ¿no? 3 años le duró su tesis, hasta que estalló la crisis financiera asiática y la rusa en el 96 y en el 98. ¿No? Trump no comparte este criterio, ¿no? El problema que tiene Trump es que la estructura estatal norteamericana está copado pues por
los globalistas neoconservadores militaristas. La cúspide financiera entiende, sabe que se están jugando la existencia, porque es un conflicto antagónico entre sistemas, entre el sistema de planificación económica en función de las necesidades del pueblo y la situación donde el capital financiero absorbe la riqueza de la nación y poco a poco empobrece, que es uno de los aspectos que tocaré en una siguiente exposición de cómo están evolucionando los aspectos de la guerra civil norteamericana, ¿no? Hay un proceso de fermento de guerra civil en Norteamérica, en el cual está muy implicado el mismo Trump, porque Trump quiere entrar en un periodo de negociación y salirse de la guerra, pero el aparato estatal, el aparato del ejército a nivel mundial, la CIA y las agencias de seguridad están copados pues, por los neoconservadores, globalistas, militaristas. Entonces empujan, pues, y cuando ha querido o está queriendo, hay una forma de guerra civil burocrática ahí, cambiar responsabilidades, le faltan, pues, administradores, le faltan cuadros administrativos. Entonces tiene este problema de que lo empujan, bueno, pues ya hay que ir a la guerra con Irán. Ya está bien, tiro mis bombitas y regreso, y ya hice la guerra, no te preocupes, ya cambió todo, ¿no? ¿Quieren seguir la guerra con Rusia? Ya, yo les doy las armas. ¿Quieren que le den las armas? Ya, yo les doy las armas. Pero las pagan, ¿eh? Oye, Zelensky, me debes $300 mil millones de toda la ayuda que te hemos dado, ¿tienes que pagar? No tienes con qué pagar, no tengo con qué pagar, estoy mendigando por Europa, tú no me puedes prestar, no, fuera de aquí. Entonces, sí tienes recursos, entonces ha hecho un trato en el cual lo que queda de Ucrania pasa a ser pues administrado por las empresas estadounidenses, principalmente apuntando a las tierras raras y a las cosas que la industria de punta norteamericana a la cual él está más ligado necesita. Ahora, Putin está desarrollando una forma de guerra, de desgaste, donde lo principal no es tomar territorio, lo principal es demoler la maquinaria de guerra que ha organizado Estados Unidos, todo el sector militarista de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y los vasallos, gobiernos vasallos europeos en Ucrania. Porque todo el mundo sabe ahora que el mando militar está en manos de generales norteamericanos con sede en Alemania. Y que la CIA es el que maneja todos estos operativos terroristas que están ocurriendo en los últimos 2 años, se han intensificado, y que son el aspecto principal de la lucha que están realizando ellos, ¿no? O sea, no pueden exhibir éxitos en el campo de batalla, pero pueden exhibir algunos éxitos muy aislados que a la larga no tienen mayor relevancia, pero son éxitos pues terroristas, ¿no? Como dinamitar trenes con pasajeros, o hacer ataques en profundidad a aeródromos rusos, o atacar radares de alerta temprana para tratar de crear callejones ciegos por los cuales puedan lanzar misiles de velocidad supersónica. Entonces, pero aparte de eso, no. Lo que sí es cierto es que, según los mismos cálculos de Occidente, de militares norteamericanos que están monitoreando la guerra, que son coroneles, generales retirados, voy a hacerles una lista para nombrarlos en una próxima emisión. De prorruso no tienen nada, pero son realistas, pues. Ellos calculan que la proporción de pérdidas es de 17-1, o sea, 17 muertos ucranianos por uno ruso en el campo de batalla. Que esta proporción ha ido creciendo.
porque el ejército ruso ha evolucionado a utilizar más armas de demolición antes de tomar ciertas posiciones. Al principio iba más infantería que demolición. Ahora hay más demolición y la infantería no toma por asalto las posiciones, sino las rodea. Esa es otra de las características, ¿no? Mientras los ucranianos defienden las posiciones como puntos de fortín, que se parece mucho a lo que hacía Hitler. Hitler, frente al avance del ejército soviético, el ejército rojo soviético, en el 44-45, planteó la idea de los Volksturm, las ciudades fortalezas, que tenían que combatir para romper el avance ruso, y que con eso iban a vencer a los rusos. Los rusos simplemente los rodeaban, los sitiaban y al último los tomaban ya por agotamiento, ¿no? Muy famosa, muy fuerte fue la batalla por Königsberg, la antigua capital prusiana, que ahora se llama Kaliningrado. Una batalla muy dura. Pero bueno, entonces critican pues al ejército ruso actualmente que no avanza, porque no avanza territorialmente. No les interesa. Y si se rompe el frente, toman la parte del frente, se atrincheran y esperan que los ucranianos, según la doctrina de la OTAN, lancen contragolpes. Y le están causando pues muchas pérdidas, ¿no? Se calcula, cálculos occidentales, calculan de que ya va por el 1.300.000 aproximadamente de bajas mortales del ejército ucraniano, ¿no? Aparte de los 6 millones que están en Polonia y los millones que se han ido a Estados Unidos, los más pudientes, los millones de migración interna, los que se han ido a Alemania, a Lituania, a Rumanía, y de la resistencia de la gente que no quiere ir pues a morir en las trincheras, ¿no? Y la tremenda corrupción que tienen. Ya es público, todo el mundo sabe que de la ayuda que les llega, por lo menos la mitad se la roban entre los mandos, que tienen propiedades en Miami, empresas en Norteamérica, que salen a hacer, bueno, una vida de millonarios. Entonces, cuando han hecho ya la exposición, pero no está funcionando esto de la imagen. A ver ahora. Ya apareció. Claro, cuando salió a hacer la exposición Trump y Putin, lo que únicamente es que este es el inicio de una larga negociación. Y los acuerdos son que se han puesto para iniciar la larga negociación. Puntos, seguridad para Ucrania, seguridad para Rusia y la seguridad euroasiática, que es el concepto que ha introducido Putin. Aquí no se trata de la seguridad de Europa, del Reino Unido, ni solamente Rusia. Está la seguridad de Irán, de la India, de China, de Norcorea. Tiene que ser un sistema de seguridad global, comenzando por Eurasia. Y sobre eso ya se han planteado algunos temas. No es por gusto la gente que se ha ido a reunir, pero es la gente que toma decisiones. Está, por ejemplo, Sergei Lavrov, el canciller, el gran constructor de los BRIC, ¿no? A ver. Ese es Belushov, de defensa, el que ve toda la estructura de inversión de las industrias militares rusas. Está Anton Silanov, de finanzas, es calvito de acá, calvito con calvito. Él, conjuntamente con Belushov,
ve todo el problema de conjunto, aparte de Salubina, que es el presidente del Banco Ruso, pero no está en la reunión, y Kirill Dmitriev. Kirill es este muchacho de acá. Y digo muchacho porque es el más joven, pero ya es sesentón. ¿No? Que es algo así como presidente del centro financiero que ha creado Rusia para inversiones conjuntas a nivel internacional, ¿no? Y por Norteamérica está pues Marco Rubio, secretario de Estado, y está Howard, que si no me equivoco es este de acá, de finanzas, de comercio norteamericano. O es y uno de los dos es de la CIA. Creo que sí, ese es el de la CIA. Este muchachón es el jefe actual de la CIA. Él es John Ratcliffe, o Ratcliffe, la no se pronuncia en inglés. Y Scott Bessent, es Howard Ludwig, de comercio, y Scott Bessent. Los que se han reunido, marcadamente se nota a la gente que está manejando negocios, pues. No han ido generales, no han ido los militares a tocar el punto militar. Encabezado por Trump, que es un negociador, ¿no? Ahí la delegación por ambos lados. Entonces ya se ha mencionado trabajar en forma conjunta, no lo han dicho ahora, pero ya se ha filtrado que hay propuestas de negocios conjuntas para impulsar la región de Siberia y Alaska. Porque esta es, pues, ahí está la parte de Alaska y la Siberia rusa. Y hay dos islas, ¿no? Una pertenece en el estrecho de Bering, hay dos islas. Una pertenece a Rusia y la otra pertenece a Estados Unidos. Y la distancia entre las dos, como dijo Putin, son 4 kilómetros. Y de continente a continente es 4 veces el ancho del Canal de la Mancha. Entonces ya se ha filtrado de que se está planteando unir, o por un gran puente, como el que construyó Putin para enlazar a la península, ¿cómo se llama esta? Ya se me fue, de Crimea, ¿no? O un canal por debajo del mar, dependiendo de la cuestión técnica, es más viable, más práctica, más funcional. Y desarrollar una comunicación de Nueva York a Londres, un sistema de vías férreas que formaría parte incluso de lo que ya está construido de la ruta de la seda, que incorpore por tierra el conjunto de la población de esa zona. Porque, miren, tenemos más de 8.000 millones de humanos ahorita, ¿no? Norteamérica es el 4% de la población mundial. Y a pesar que
Trump amenaza con los aranceles. Los aranceles tienen que ver con el mercado de consumo. Y del 100% de los mercados de consumo mundial, Norteamérica, que tiene un alto nivel de consumo, con el 4% de la población mundial, tiene el consumo de mercado interno de un 12% aproximadamente. Eso significa que el 88% de los mercados de consumo están fuera de Norteamérica, gran parte en los BRIC. Entonces, ese esquema es mucho, como dice un periodista peruano, mucho fururú farará de Trump, ¿no? Pero es el pantallazo, el teatro de sombras japonés, ¿no? La pantalla del Mago de Oz, que parecía un gigante atronador, en realidad no puede competir con lo que ya el BRIC tiene ya alrededor del 60% de la población mundial, el 40 y tanto interno mundial. Y el consumo mundial está en gran mayoría pues, en un 87-88% fuera del mercado de consumo norteamericano. Trump no es tonto. Los que hacen análisis a partir de su fururú farará están tomando pues la piñata, los adornos de la piñata por afuera. Él sabe los puntos débiles que tiene. Está pataleando por la deuda externa norteamericana, quiere bajar, está logrando bajar el valor del dólar para bajar el volumen de su deuda. Se está peleando con el pata de la Reserva Federal, que no lo puede sacar porque es una empresa privada. Para que baje las tasas de interés para reducir pues el volumen de su deuda. Y no lo deja. Son parte de las contradicciones internas de las fracciones y de las facciones del capital, de la élite del capital financiero. Y bueno, como comenté hace como 15 días atrás, este es el inicio de las negociaciones. Se han puesto de acuerdo en los puntos de agenda. Ese es el acuerdo. Se han puesto de acuerdo en los puntos de agenda que van a tirar para adelante. Pero la guerra continúa y se va a negociar en el transcurso de la guerra. Y conforme se vaya negociando, la guerra se va a intensificar. Siempre ha sucedido así. Porque si estás negociando no puedes aflojar. Así que lo que ha dicho Trump, bueno, ahora voy a hablar, ¿no? O sea, no tengo acuerdo sobre el alto incondicional, el alto al fuego incondicional, no tengo un acuerdo que se acabe la guerra ya. Y voy a conversar con mis socios de la OTAN y con Zelensky, ¿no? Que les va a comunicar los acuerdos que han hecho entre los grandes. Es una especie de acuerdos de Teherán del 43, y poco a poco se van a ir acercando a un paralelo al acuerdo de Yalta, cuando ya puedan establecerse acuerdos. Otro aspecto que hay que resaltar es que generalmente los encuentros entre los grandes representantes de potencias se dan al final de las negociaciones para establecer el alto al fuego, como hicieron con Kissinger, con Ned Doctor respecto a la guerra de Vietnam, como se hizo en la Primera Guerra Mundial entre el nuevo gobierno bolchevique y los alemanes, se acordaron un alto al fuego para negociar un tratado de paz, que en marzo del 18 se firmó en Brest-Litovsk. Lo firmó Trotsky por órdenes de Lenin, ¿no? Tuvo un conflicto ahí. Esa es otra historia. Pero ¿por qué de frente los presidentes? Porque no Putin, pero sí Trump tiene este problema que las agencias de seguridad y la Central de Inteligencia norteamericana le da información distorsionada. Porque
los globalistas, neoconservadores, militaristas, siguen dominando todo este aparato, ¿no? Y mira, han empujado la creación de nuevas bases militares. Ya van como 880 en Europa. Han redistribuido armas atómicas. Y han hecho esta jugada de Azerbaiyán, Armenia, para un corredor, para que lo maneje Norteamérica. Es un inicio también de negociaciones. Y Azerbaiyán, que se ha metido ahí a jugar de prima donna, buscando alianzas con Israel, con Turquía. Y miren el mapa, ¿no? Si ustedes ven el mapa, en un lado está el gigante de Rusia y al otro lado está el gigante, ¿cómo se llama? De Irán. Y al otro lado del mar Caspio está Azerbaiyán, que es cercano a Rusia. Si se armara un conflicto, Azerbaiyán plop, va a ser desmenuzado, ¿no? Pero crean pues a estas burbujas conflictivas, ¿no? Lo quisieron hacer un tiempo, lo hicieron un tiempo en Georgia contra Rusia, ¿no? La guerra de 5 días. El ejército ruso, a pesar que estaba muy mal en esa época, bajo la dirección de Putin, destrozó rápidamente el ejército georgiano reorganizado por el ejército norteamericano y la CIA en Georgia, con un tal Saakashvili, un traidor que después salió volando de Georgia, ¿no? Terminó de gobernador de una región del gobierno en Ucrania, increíble. Pero bueno, entonces Trump no tiene, digamos, confianza en la información que sus organismos de seguridad le dan. Entonces, y si tú no tienes confianza, entonces vas de frente a tener un cara a cara con el otro. Como dijo mismo Trump, ¿no? Vamos a informarnos, a cuadrar un poco. Y bueno, ya han cuadrado, pues, puntos. Iniciamos acordando una agenda para iniciar la negociación. Y en eso estamos. A eso se debe el apretón de manos que se han dado, la alfombra roja, mientras los globalistas, los militaristas patalean, el ministro de Inglaterra, Macron, el ministro de Alemania, Zelensky, porque no los han incluido. No queremos estar en la reunión, fuera, queremos estar. No vale ningún acuerdo sin nosotros. Zelensky, el títere ese, me da risa, me río de Janeiro y me da tos. Que cree tener poder para condicionar los acuerdos entre Trump y Putin. Y lo único que va a recibir va a ser, ¿sabes? Estos son los acuerdos y hay que hacerlo. Si no, chao. Me quito. Que es la forma, un poco haciendo paralelo con la retirada de Nixon de la guerra de Vietnam, un poco la forma, con pana y elegancia, que quiere establecer Trump, caminando hacia atrás, ¿no? No me estoy yendo vencido, sino estoy negociando, y soy un triunfador porque voy a traer la paz. Pero bueno, ya comenzó la negociación. Y hay negociaciones a varios niveles, ¿no? La cuestión de seguridad, la cuestión de los negocios. ¿Saben? Los motores atómicos de Norteamérica funcionan con uranio. Los motores de los submarinos atómicos, los 2 motores que tiene cada portaaviones atómicos, las centrales atómicas de energía. ¿Y a quién creen ustedes que le compra el uranio a Estados Unidos para que eso funcione? A Rusia. Rusia es el gran proveedor de uranio. Y no se lo sabe, o sea, a pesar de todas las sanciones, los conflictos y la guerra, Rusia no le ha cortado la provisión de uranio a Norteamérica. Curioso. Son las formas
de, de llevar el conflicto híbrido. Y Suiza, en Europa exporta a Norteamérica el 95% de la insulina para los diabéticos norteamericanos. Y con estas sanciones, etcétera, el perjudicado va a ser los diabéticos norteamericanos. La insulina o no llega o les va a llegar más cara, ¿no? Pero es evidente que es insostenible la política de la guerra arancelaria. Pero la guerra arancelaria es cobertura, no es la esencia. Y en eso está. Tenemos un largo periodo de negociación. Mientras tanto, la guerra continúa y ya el ejército ucraniano está comenzando a desmoronarse por varias partes. Hace pocos días los rusos no encontraron resistencia en un sector, avanzaron 30 kilómetros y no encontraron ucranianos en profundidad en territorio ucraniano. Están teniendo huecos que no pueden tapar, no pueden sostener la línea de defensas. 4 ejércitos ucranianos, no es el tema de la cuestión militar, pero 4 ejércitos ucranianos sucesivos han sido destruidos. Bueno, amigos, hasta aquí la charla de hoy día. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme, gracias por estar al otro lado de la pantalla. No, acuérdense, si les parece bien, denos like, suscríbanse. Gracias, hasta la próxima.